La receta que les voy a presentar el día de hoy va a ser la de un pollo con chícharos y jugo de naranja. Esta receta a mí me la enseñó mi mamá. Aquí está mi mamá, la señora Guillermina. Ella nos va a platicar dónde es que aprendió esta receta. Esta receta yo la aprendí en unas clases de cocina que tomé en la Caja Popular Mexicana. Mi mamá antes solía ir a muchas clases, cuenta clase se le atravesaba, ella iba y aprendió muchas cosas, aprendió a hacer postres, aprendió a hacer guisados, les enseñaban desde cómo picar, cómo pelar chiles. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Había aquí algunas tiendas departamentales, las que son de Celaya lo recordarán, la tienda del Cerrojo, que a veces también daban clases, incluso le llegaba una invitación por correo. Para las clientas que eran ahí distinguidas y que constantemente compraban, a veces también llegaban. Y en una de esas clases, en una de esas tantas clases fue que mi mamá aprendió esta y otras muchas recetas. Entonces vamos a ver la preparación. Esto es mi mami, yo soy Aide Nío y en esta ocasión soy Guillermina Niño y les vamos a enseñar a preparar esta receta. Voy a comenzar hablando un poco de los ingredientes. Vamos a necesitar naranjas, jitomates, chícharos, cebolla y hierbas de olor. En mi ciudad, en mi región, hierbas de olor serían tomillo y mejorana. La carne que voy a utilizar va a ser carne de pollo. Aquí yo tengo muslos y piernas, puede ser las piezas que tú quieras y yo no las tengo con piel, tú puedes usarla con piel o sin piel, como tú prefieras. Y para sazonar voy a utilizar pimienta, sal y consomé granulado. Para dar comienzo con nuestra preparación, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de sal a la carne. Y un poco de pimienta. Y ahora con nuestras manos muy limpias vamos a darle un masaje a nuestra carne. Pondremos a calentar una cacerola y le pondremos aceite. Cuando ya tenga la temperatura, vamos a ir acomodando cada una de las piezas en el aceite ya caliente. Vamos a esperar a que se vaya dorando cada una de las piezas para después retirarlas y dejar que se escurra. En lo que la carne se está friendo, vamos a ir pelando los chícharos. Picar el jitomate, picaremos la cebolla y exprimir las naranjas. Vamos a regresar a trabajar en la misma cacerola en la que freímos el pollo. Le quitaremos el exceso de grasa que pudiera tener para ir regresando una por una nuevamente las piezas. Ahí quedó. Te voy a mostrar cómo quedaron acomodadas nuestras piezas. Y ahora vamos a ir agregando el resto de nuestros ingredientes. Voy a poner el jugo de naranja. Los chícharos, el jitomate, la cebolla, el consomé de pollo granulado,
y mis hierbas de olor, que serían tomillo y mejorana. Yo cuando las compro frescas, después voy haciendo ataditos, cada atadito tiene tanto tomillo como mejorana, los dejo secar y después simplemente voy agregando a mis platillos. Y un ingrediente que no te mencioné fue el vinagre. Si tú quieres darle un toque un poco más ácido a este platillo, hay que agregarle un chorrito de vinagre. Este paso es totalmente opcional. Y un chorrito de agua. Voy a mezclar todos mis ingredientes, aquí que se vayan conociendo para juntarse, mezclarse y darnos un delicioso sabor. Ahora voy a poner a fuego medio. Voy a tapar dejando una pequeña respiración. Si tu olla tiene de esas respiraciones no hace falta, pero si es como la mía que es totalmente cerrada, hay que dejarla con una pequeña respiración. Ya que pasó un ratito y hirvieron todos los ingredientes, es el momento de rectificar el punto de sal. Así que primero le soplamos para no quemarnos, lo probamos y ¡oh, por Dios, qué sabor! Quedó en su mero punto. Llegó el momento de checar nuestra carne para ver si ya está nuestro platillo. Voy con un tenedor, voy a introducirlo dentro de una de las piezas del pollo y debo de sentir que no hay resistencia al tenedor. Con un movimiento suave entra y eso quiere decir que nuestro pollo ya está cocido. Miren nada más, qué delicioso que quedó este pollo. Y como siempre, nuestro toque de coquetería, en este caso va a ser una rodaja de naranja. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y compártanlo con quien ustedes más quieran. ¿Qué tal quedó? De muy buen sabor. ¿Sí quedó bueno? Quedó muy bueno. Los invito a que lo prueben. Ingredientes: pollo con chícharos y jugo de naranja, 8 piezas de pollo, las de tu preferencia, cantidad suficiente de sal y pimienta, una taza de jugo de naranja, 100 gramos de chícharos ya pelados, 2 jitomates chicos, media cebolla mediana, una cucharada de consomé granulado, cantidad necesaria de tomillo y mejorana, una cucharada de vinagre de manzana y una naranja en rodajas para decorar.